Hola, buenos días a todos. Buenos días. Sí, buenos días. Hola a todos. Gracias por conectarse. Estamos aquí esperando que están integrando más usuarios, más compañeros, pero muchas gracias a todos por estar por acá. Muchas gracias. Gracias, buen día. Bueno, pues dando honor al horario, vamos iniciando. Seguramente se irán incorporando durante la sesión más participantes, pero bueno, agradecerles a todos los que están presentes. Vemos que tenemos participación de diferentes países y eso nos llena de mucho entusiasmo. La verdad es que cada vez queremos crecer más esta red latinoamericana de SFPE. Si bien el día de hoy estamos organizando el capítulo México, la verdad es que nos llena de entusiasmo que están conectando diferentes países. Y bueno, primero que nada, darles la bienvenida, reiterar que agradecemos que se tomen el tiempo de participar con nosotros en estas sesiones. Cada vez somos más los que estamos participando. Les voy a dar un poco de las indicaciones generales. Principalmente solicitarles mantener en silencio nuestro micrófono, esto para ayudar a que nuestro ponente pueda ser mucho más eficiente al transmitir el audio. También apagar las cámaras nos puede ayudar, ya que somos bastantes participantes y hay un punto donde esta reunión se puede saturar por el tema de tener todas nuestras cámaras encendidas, ¿no? Las preguntas, por favor, ayúdenos colocándolas por chat. En la parte inferior ustedes ven un icono de un diálogo. Esa es la sección del chat y ahí estaremos al pendiente el staff para al final transmitir estas preguntas o estos comentarios a nuestro ponente. Y bueno, también no olviden que este es nuestro correo. Cualquier sugerencia, comentario, lo que queremos es construir juntos estas sesiones y estos espacios de aprendizaje y estos foros, comentarios, de pronto si ven o identifican un área de oportunidad, algún tema que pudiéramos traer a las sesiones, les agradecemos. Y bueno, también es importante presentar al equipo de SFP Capítulo México que está presente en esta sesión. Mi nombre es Soledad Sánchez, yo estoy en la ciudad de Monterrey, al norte de México, y soy parte de la mesa directiva de SFPE Capítulo México. También está con nosotros Gabriel Guzmán, que también es parte del staff y quien verdaderamente toma todo este tiempo de organización y de logística de estas sesiones. Y también nos acompaña Luis, nuestro presidente de Capítulo México. Luis, creo que puedes poner tu cámara para saludar. Gabriel, si pueden poner su cámara, no sean tímidos. Eh, están aquí también. Gracias. Y bueno, también nos acompaña el ingeniero Alejandro, que ya pronto dará una presentación formal, quien va a estar ayudándonos con esta ponencia. Pero bueno, sientan libertad de escribir en el chat, de transmitirnos cualquier tema. Vamos a estar al pendiente como parte del staff, apoyando al ingeniero Alejandro Carreño mientras está exponiendo y a todos ustedes por si tienen cualquier duda. Bueno, como saben, lo primero que hacemos es presentar agenda de lo que vamos a estar transmitiendo el día de hoy. Tenemos la introducción a lo que es SFP en su capítulo México, con las misiones y los objetivos, la presentación de nuestro ponente, que el día de hoy es el ingeniero Alejandro Carreño. La conferencia que tenemos el día de hoy es gestión de formatos y reportes derivados de la inspección, prueba y mantenimiento de los sistemas de protección contra incendio húmedos. Y vamos a tener al final una sesión de preguntas y bueno, el cierre de nuestra conferencia, que les pedimos por favor que se queden hasta el final, ya que tenemos varios anuncios y varios comunicados que queremos hacer para ustedes. También queremos dar un agradecimiento importante a todos nuestros patrocinadores, a Alliance, Arquestia, HB Group, Vitaulic y nuestra revista Contra Incendio, que colaboran con nosotros para traer a ustedes estos foros.
Nuestra misión y objetivos, como tal, la misión de SFP Capítulo México es promover el uso de las mejores prácticas de ingeniería, fomentando la educación y capacitación de la seguridad contra incendios en la sociedad. Nuestros objetivos: fomentar el uso de la normativa nacional e internacional en la sociedad y en especialistas en protección contra incendio, profesionalización de las personas en la industria de protección contra incendio y difundir la cultura de la protección contra incendio. Si bien aquí dice Capítulo México, la verdad es que nosotros compartimos estas misiones y objetivos con toda Latinoamérica y verdaderamente están alineados a SFP de forma global. Y bueno, la presentación de nuestro conferencista el día de hoy: nos acompaña el ingeniero Alejandro Carreño. Él es ingeniero civil egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro, perito en instalaciones contra incendio para el Colegio de Ingenieros Civiles en el estado de Querétaro. Es director de Vice Vertical SASB desde el 2010 hasta el 2024 actualmente, SFPS para NFPA, y es representante técnico de la TAM Host Masters desde el 2010 al 2023. Instructor para el Fire Prevention Institute y representante en la TAM de FireScan. Bueno, Alejandro, si nos ayudas compartiendo o habilitando tu micrófono y tu cámara para que te conozca la audiencia, agradecerte que estás aquí con nosotros, que te tomaste el espacio para preparar esta presentación, y también pues quisiera que tú nos platiques un poquito más de ti, dónde te encuentras ahora, en qué lugar del planeta estás, y que nos hables un poco más de ti, por favor. Te cedo el micrófono. Hola, Sol, buenos días a todos. Pues ya no hay mucho que decir, ¿no? Lo que ya dijiste es como la parte importante. Yo estoy en Querétaro, soy de los pocos queretanos que estamos aquí todavía. Hay muchas personas que llegan y seguirán llegando y siempre los recibimos con mucho gusto. Pero bueno, pues aquí estoy en Querétaro, nuestra oficina está en el centro de la ciudad, en un lugar muy bonito. Y bueno, después de hace muchos años, unos 14, 15 años, hemos implementado los programas de mantenimiento acorde a la NFP 25. Y hace unas semanas, platicando con Luis sobre algún tema que pudiéramos dar para una conferencia, pues acompañado de unos chilaquiles y un jugo de naranja, ahí en Guadalajara, salió que hablemos de la gestión de los reportes. No propiamente la inspección, ¿no? Esos son temas ya muy vistos. Y nos vamos a ir al papeleo, a los documentos, al lío. Y bueno, pues eso fue lo que se nos ocurrió armar. Espero que cumpla las expectativas de todos. Ya son 109 personas conectadas, un buen número. Veo que tenemos registro de 16 países de América Latina y eso está padrísimo. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Vamos a darle para adelante. Vamos a ver qué preguntas tienen y espero poder contestarlas todas. Y si no las contesto, algo que es cierto es que siempre conozco a alguien que sí se las sabe. Entonces, vamos a le hablo a un amigo y luego les contesto. Eso me pasa muy seguido también. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Solo te voy a interrumpir poquito porque hay muchos mensajes en el chat referentes al audio. La verdad es que la mayoría sí tiene el audio activado, entonces de pronto a quien no lo tenga, mi recomendación es que salgan de la sesión, vuelvan a entrar y se aseguren que en la parte inferior del lado izquierdo le den habilitar el audio o ingresar con el audio de la computadora. Segunda opción es ingresar con el audio de un teléfono. Entonces, vean esa parte porque creo que ya varios han puesto que no se escucha, pero también varios ya pusieron que reiniciaron sesión y lo arreglaron. Internamente ya lo revisamos y no hay ningún problema. Entonces, por favor, salgan de la sesión, vuelvan a entrar y en la parte inferior donde está el micrófono, habiliten ingresar con el audio de la computadora. Perdón que te interrumpa, Alejandro, pero eran muchos comentarios al respecto. Y bueno, la verdad es que como lo dices, creo que es un tema bastante interesante. Creo que todos los que estamos aquí queremos nutrir más nuestra educación al respecto y te agradecemos que compartas esto con nosotros. A todos, por favor, sus preguntas en el chat y al final Alejandro tiene un espacio para responder cada una de ellas. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Al final esta presentación se va a compartir con quien solicite su constancia. Entonces, no tomen ahora sí que importancia en sacar imágenes y demás, porque después podemos compartirlo con ustedes. Gracias, Alejandro. Bueno, pues
¿Qué hacemos, Sol? ¿Empezamos? Démosle. Gabriel, ¿nos ayudas con la presentación, por favor? Sí, adelante, Alejandro, si pudieras compartir tu pantalla, de favor. Ok. ¿Ya Perfecto. deberían poder verla? Sí. Sí, todo bien. Ok. Bueno, pues vamos a empezar. El tema, como lo dijo Sol, pues vamos a hablar de la gestión de los formatos y reportes. Aquí nos vamos a envolver un buen rato, un muy buen rato, para ver el contenido de los reportes y, lejos del contenido, qué hacer con tanta información. Ya lo dijimos anteriormente, bueno, pues mi nombre es Alejandro Carreño, para los que se van conectando, que ya vamos 116 conectados. Estoy en la ciudad de Querétaro y dirijo, hasta hace unos meses dirigía una empresa vicevertical, que todavía estoy muy cerca, pero esa es una novela aparte. Estoy certificado por NFPA como CFPS desde hace 12, 13 años y las certificaciones actuales asociadas con AMRASI, con las que cuento, son CETRASI y CEMASI, y soy perito del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Querétaro. Hemos utilizado para el día de hoy como referencia la NFPA 25 en su edición 2020. No nos vamos a meter con mucho detalle porque no nos da tiempo. Es importante comentar que no es una charla de inspección, es decir, de cómo se hace una inspección. No hablaremos de todos los reactivos. De pronto trataremos algunos y diremos las partes importantes de inspecciones de las bombas, de la inspección en on-riser, por ejemplo. Pero ya irnos con más detalle al contenido total de una inspección, no lo veremos. El chiste de hoy es qué haremos con toda esta información. De eso es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Tenemos un escenario propuesto para un edificio, una planta, un cliente, alguien, un propietario que tiene una serie de dispositivos y componentes, y qué resultado hay de sus reportes de inspección, prueba y mantenimiento. Si yo soy una empresa de mantenimiento, entonces veo que con esta cantidad de dispositivos que tengo aquí, debería yo generar en 5 años cerca de 16,000 reportes de inspección, prueba y mantenimiento. Si yo soy el dueño del edificio, bueno, pues yo debería esperar de la empresa que me hace el mantenimiento, pues una cantidad de 16,000 reportes. Y si soy el supervisor, pues me tocará supervisar que mi equipo realice cerca de 16,000 reportes. Este número no es exacto, eso es importante también decirlo, porque al final NFPA 25 hace sugerencias e integra la información en diferentes formularios. Uno puede jugar con estos formularios mientras se dé cumplimiento con la información y con los procedimientos y esté plasmado en un documento. Puede ser en un formato o puede ser en otro, o juntar los dos en uno. Esa habilidad ya depende propiamente de la empresa que dé mantenimiento o haga la inspección para hacer sus tareas más ágiles. Entonces, me voy a brincar los capítulos. No voy a seguir el orden del NFPA 25, voy a seguir el orden común o al que estamos acostumbrados a los sistemas contra incendio. Entonces empezaremos con un tanque de reserva de agua contra incendio, eso está en el capítulo 9 de la NFPA 25. Tenemos los 5 años, que es nuestro horizonte, y resulta que este edificio tiene 4 tanques de reserva de agua. Después, este mismo edificio, esta misma planta, tiene 2 bombas contra incendio. Entonces necesito saber cuántos reportes de inspección, prueba y mantenimiento obtendré durante 5 años para unas bombas contra incendio. Eso está en el capítulo 8. Posteriormente, el capítulo 13, válvulas, es un capítulo un poquito enredoso porque comprende todas las válvulas, y válvulas tenemos prácticamente en el desarrollo completo del sistema contra incendio. Para nuestro caso hay 51 válvulas. Cuando lleguemos a este punto veremos cuáles son esas 51 válvulas y el mismo horizonte de proyecto, que son 5 años. En este mismo edificio, capítulo 7, tendremos los hidrantes de barril seco, que si bien es cierto me referiré como hidrantes de barril seco, pero en realidad el nombre correcto es el servicio privado de los sistemas contra incendio. Abarca hidrantes, monitores, tuberías, etcétera, ¿no? Y por último, que es lo que ya está hasta adentro, pues entonces hablaremos de los hidrantes clase 2, que está en el capítulo 6. Para este caso, en este edificio hay 50 hidrantes y con el mismo horizonte de 5 años.
Pareciera mentira que tan solo con estos dispositivos, no quise meter más porque no me iba a dar el tiempo. No son todos los componentes de un sistema contra incendio, pero sí son todos los de nuestro ejemplo. Y más o menos es lo que todos estamos acostumbrados a ver, es como lo más común que se encuentra instalado. Si esto fuera así, parece mentira que necesitaríamos cerca de 16,000 reportes con este cliente en 5 años. Ese es el reto, poder administrar esta cantidad de información para que cuando lleguemos a una auditoría o una petición del cliente o búsqueda de información, sepamos en dónde encontrarla y a partir de qué momento encontramos una desviación en ese proceso. Vamos a empezar desde el principio. Esta es una imagen que saqué del manual de la NFPA 20 y 14 con una descripción muy general y la verdad es que muy básica. A mí me gustó porque es muy clara. Vamos a empezar con el punto número 6 y desde aquí es donde consideraremos el inicio del sistema contra incendio. Y este es el tanque de reserva de agua. Después tenemos el número 9, que es una válvula. Entonces, si me voy en orden, tanques, capítulo 9, poste, capítulo 13, cuarto de bombas, capítulo 8, tengo otra válvula aquí, capítulo 13. Después tengo aquí algo que es muy común, sobre todo en los parques industriales, el número 2, que es un backflow preventer. Y esto lo vamos a encontrar en el capítulo 13, que también está en válvulas. Tenemos otras cosas por acá, que son postes indicadores. Al final del día llegamos a un número 12, que es un hidrante de incendio, capítulo 7 en privados. Y después, cuando la línea se viene de este lado, llegamos a proteger el edificio con un sistema de rociadores automáticos y también las mangueras. Entonces aquí están el punto 5, bueno, 3, 4 y 5, que son poste, sprinklers y la conexión de bomberos. ¿Sí ven el mouse? ¿Sol, sí se ve que estoy apuntando con el mouse? Sí. Ok. Bueno, empecemos entonces con el mismo orden como lo dije. Reserva de agua contra incendio. La reserva de agua puede venir del mar, puede venir de un tanque elevado, puede venir de una cisterna y en nuestro caso consideramos un edificio que tiene 4 tanques de reserva de agua contra incendio. ¿Cuántos reportes se necesitan generar para solamente los 4 tanques en un horizonte de los 5 años, como vemos aquí? No perdamos de vista que estamos hablando de 4 tanques. En un tanque, de manera muy general, lo que yo voy a inspeccionar es que no tenga fugas, que no tenga maleza que ponga en riesgo la integridad del tanque, las condiciones de la tornillería, desde luego que el nivel, hay diferentes instrumentos para la medición del nivel, pero tan solo con estas fotografías que vemos aquí en la inspección del tanque están implícitos 3 capítulos. Uno propiamente el tanque, que es el capítulo 9, válvulas, que está aquí, que es el capítulo 13, y la tubería, que es el capítulo 7. Estas 3 cosas son 3 capítulos distintos y nos llevan de pronto a 3 formularios distintos. Entonces, ahí ya son 3 o podría ser 1. Esa va a depender de la habilidad o la organización de cada quien. Bueno, pues vamos entonces a calcular cuántos reportes se ocupan por ahora en este tanque. Le voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Esta es una calculadora de reportes en donde en la parte superior traté de seguir más o menos el mismo formato que vienen en las tablas del NFPA 25. Cada uno de los capítulos siempre empieza con una tabla en donde resumen las frecuencias de inspección, prueba y mantenimiento. Yo me voy a ir de la siguiente forma. En la parte superior, el primer rectángulo grande, hasta menos arriba dice tanques de almacenamiento con el capítulo de referencia. Después hablaremos de inspección, después prueba y luego mantenimiento. Viene el punto de referencia y un resumen de los puntos que yo decidí para nuestro ejemplo hacer la inspección. No son todos y no todos aplican. En nuestro caso, la mayoría podrían aplicar. Una vez que yo decido mi horizonte de proyecto, que es este o la cantidad de tiempo en el que quiero los reportes, entonces voy a llenar este cuadrito. Y aquí es donde va el tiempo en años.
Y en este cuadrito de color gris viene la cantidad de tanques. Y entonces más tarde le pondré 4. Lo que quiere decir que cuando hablemos de bombas, aquí le voy a poner un 5 porque son los mismos 5 años. Y en la cantidad de bombas, pues le pondré las bombas que son y así sucesivamente. En la columna donde dice inspección viene el arroba. Quiere decir, por ejemplo, en el 9.2.1.1 dice equipados con una alarma supervisora de nivel de agua. Entonces, el arroba significa cada 3 meses. Entonces, cada 3 meses yo debo realizar la inspección de estos tanques que tienen estas condiciones. Y la última columna me va a decir cuántos reportes se necesitan al año. Y así sucesivamente para cada uno de los renglones que vemos aquí. Es importante decir que no cada renglón requiere de un reporte. De ahí vienen los que están marcados en color azul. Los que están marcados en color azul son la sumatoria de los reportes. ¿Por qué? Porque los que son 3 meses, pues simplemente generaré un formulario que tenga yo que utilizar cada 3 meses. Y entonces no lo voy a sumar 2 veces. Pero tengo un reporte que dice que debo hacer inspección cada semana, pues así lo debo sumar o considerar para la sumatoria total de los reportes y así sucesivamente. Después en inspección, prueba y al último en el renglón rojo dice cuántos reportes tengo que haber generado en 5 años para el caso de los reportes. Ahora está más amplio. Es exactamente el mismo formulario anterior, pero el rectángulo que está en la parte superior. Para nuestro caso, verificaremos los tanques que están equipados con alarmas, la inspección al exterior, inspección al interior, juntas de expansión, interior de todos los tanques y la placa antivórtice. Como vemos, la placa antivórtice se revisa o se inspecciona cada 5 años, lo mismo que el interior de todos los tanques. Esta es la frecuencia más alta. Por eso escogí un horizonte de sumar todos mis formularios en 5 años, porque la frecuencia más amplia o más extendida en NFP 25 son 5 años. Después, mantenimiento. Le tengo que dar mantenimiento de igual forma cada 5 años y lo tengo que calcular. Entonces, vamos a lo siguiente. Tenemos tanque de reserva de agua, 5 años y 4 tanques. Si yo tengo 5 años y 4 tanques, resulta que en 5 años yo debo haber generado o entregado o revisado o recibido 1,148 reportes solamente de inspección. Esto viene de las frecuencias con las que la norma nos dice que debemos hacer la inspección a los tanques. Si de pronto dijera, bueno, yo quiero un año, bueno, pues simplemente le pongo un año. Y un tanque, bueno, pues un tanque en un año son 57 reportes de inspección. Un reporte por prueba y 0 reportes por mantenimiento. ¿Por qué 0 reportes? Porque nos pide cada 5 años. Entonces, regresemos a nuestro ejercicio. Son 5 años con un tanque. Yo recibiría, pues, un reporte de mantenimiento. Pero recordemos que tenemos 4 tanques. Entonces, aquí le voy a poner 4 tanques. Lo que quiere decir que por inspección, prueba y mantenimiento de los tanques, en un periodo de 5 años, yo recibiré o generaré 1,176 reportes. Esto parece mentira. Seguramente todos los que se dedican a esto los generan, pero si no los cuentan, créanme que no se dan cuenta que generan tanto. Se genera tanta información si nos apegamos a las frecuencias de la norma que es un número altísimo. Esto es así con los tanques. En realidad es de lo más rápido y lo más fácil y para poder generar los reportes de inspección. Sol, las preguntas decías que las dejamos al último, ¿verdad? Sí, tenemos una sección específica para darle fluidez a la presentación y al final ya nos vamos con las preguntas. Perfecto. Bueno, pues terminamos los tanques. Ahora hablemos de las bombas contra incendio, capítulo 8, con 5 años y 2 bombas. Seguimos con nuestro mismo ejercicio. La bomba,
al seguir la secuencia de la inspección en inspección de bombas contra incendio, lo primero es los reactivos, en donde nos pregunta las condiciones del cuarto de bombas, si es accesible, si no es accesible, la temperatura, la iluminación, y algo súper importante es que ese cuarto de bombas no sea considerado un almacenamiento. No es un almacén. Un cuarto de bombas es un cuarto de bombas. Y después que hacemos la inspección del cuarto de bombas, que es realmente rápido, entonces sí nos vamos a la inspección de la bomba contra incendio o de las bombas contra incendio. Este es un diagrama de una bomba contra incendio o de un cuarto de bombas. Tenemos aquí en juego diferentes capítulos. Primero el capítulo 8, que es el que nos habla de la bomba y también considera el motor. Y después el capítulo 13 con las válvulas. Un cuarto de bombas tiene una cantidad importante de válvulas. Está la válvula de alivio, válvula de succión que viene del tanque, válvula de descarga posterior a la bomba, la válvula de alimentación hacia el medidor de flujo o el cabezal de pruebas, las válvulas de la bomba Yoki, las válvulas de seguridad que vienen en el loop de enfriamiento, las válvulas del circuito de la línea de sensado. Entonces, hay muchas válvulas. Veremos cuál es la frecuencia de inspección de las válvulas. También debemos revisar las condiciones del escape, baterías, etc. Solo como referencia, bueno, pues tenemos esta tabla de la NFPA 258122, donde nos habla de las frecuencias de inspección para el interior o los componentes de la bomba. Hay unos que son cada año, unos que son cada semana, unos que son cada 3 meses y así se va. Inspección. Súper importante identificar la válvula de succión. La válvula de succión debe ser una válvula de vástago saliente para poder identificar si esa válvula está abierta o cerrada. Uno puede decidir si vamos a meter la válvula de succión en el formulario de inspección del tanque o la vamos a meter en el formulario de inspección de la bomba. Puede ser en cualquiera de las dos. Lo que es cierto es que no podemos descartar la inspección, prueba y mantenimiento de esta válvula, que es la primera válvula más importante. Después tenemos la segunda válvula más importante, que es la válvula de descarga, y esa válvula de descarga es la que tenemos aquí. Esa válvula de descarga se encuentra posterior a la bomba, es decir, a la descarga de la bomba, porque de aquí entonces se va hacia la línea o hacia a la línea de alimentación principal que abastece todo el sistema contra incendio. Siguiendo este procedimiento de derecha a izquierda, entonces tenemos tanque, válvula, bomba, válvula, línea. Aquí hay 1, 2, 3, 4 capítulos distintos que corresponden a la bomba. Lo ideal sería juntar todo en un solo formulario para no tener 4 formularios distintos, porque si no es más difícil la gestión de 4 formularios distintos, pero sí es importante siempre tener presente la frecuencia. Este es el cuarto de bombas completo. Nosotros vamos a revisar aquí condiciones del motor, las válvulas, válvula de alivio. Entraremos a una parte del capítulo para la prueba de esta válvula de alivio, la válvula de descarga. Esta válvula que está aquí con el volante color naranja es la válvula que alimenta el medidor de flujo, que llegaremos más tarde a la prueba de desempeño hidráulico, que es una frecuencia de una vez al año. Entonces, aquí hay diferentes frecuencias. Muy importante, cuando entremos a un cuarto de bombas, verificar que el tablero esté en posición automático, que no esté ni en manual ni fuera, que esté en posición automático, que los LEDs estén en condiciones normales y que entonces podamos operar o arrancar ese motor. Yo considero, dentro de mi experiencia, que ese es el primer punto que determina si puedo o no, cosa que determina partiendo de la inspección, si puedo o no arrancar ese motor. Nadie sabe por qué está fuera y si no sabe, pues hay que preguntar, pero encontrar un motor fuera o en manual y decidir arrancarlo es complicado. Ese es el punto número 1, la pregunta número 1 del formulario de inspección. Primero saber si entré y después saber si estaba en automático. Tenemos el tablero controlador y las válvulas. Insisto, tan solo en el cuarto de bombas entran en juego 3 o 4 capítulos del NFPA 25.
Aquí en las válvulas tenemos un ejemplo en la válvula de succión y descarga que las tenemos con candado. Llegaremos a la parte del capítulo 13 porque hay una diferencia entre tenerla monitoreada, supervisada o libre. En función de esas tres condiciones es como se establece la frecuencia de inspección para cada una de estas válvulas. Debemos revisar las condiciones del anticongelante, el aceite, que tenga anticongelante, que esté dentro de los límites, que no haya fugas en ningún lado, que tengamos las condiciones de aceite favorables. Y esto es lo que nos va a determinar posterior a saber si está en automático, si ese equipo lo podemos hacer inspección. Si todo esto está bien, perdón, pues entonces es más probable que pueda pasar a la parte siguiente de pruebas. Seguimos en la inspección. En el motor tenemos el loop de enfriamiento que lo acompañan aquí 6 válvulas. Tenemos las 2 válvulas de emergencia de la parte superior del bypass, las 2 válvulas que van normalmente abiertas en la parte inferior del bypass y estas 2 válvulas reguladoras de presión y una válvula solenoide. Tenemos 7, 2, 4, 6, 7 válvulas en este cachito. Veremos esto en capítulo 13 con qué frecuencia, porque las válvulas no van en cuarto de bombas, las válvulas van en el capítulo de inspección de válvulas. Otra parte interesante, los manómetros. Los manómetros forman parte del capítulo 6, si no me equivoco, ahorita vamos a llegar, esto ya es otro capítulo aparte, y lo que debemos revisar aquí son las condiciones de presión que vienen de la descarga de la bomba antes de la, pues, no sé, inyección o antes de regresar el agua, perdón, al circuito de luz de enfriamiento. Baterías. Tenemos que revisar también de igual forma las baterías, en qué condiciones están, si no tienen derrames, si no están deformadas, si están protegidas, si están ancladas, si no van al suelo, etc. Creo que puse el aire muy fuerte y se me cerró la garganta. Que no tengan sarro, el líquido es importante, que solamente tengan el líquido correcto. Y listo. Esto forma parte de la inspección de baterías. Yo decidiré si genero un formulario especial solo para baterías o bien lo sumo al formulario de la inspección de las bombas contra incendio. En el caso de las bombas, son muchos los dispositivos y los componentes que se tienen que inspeccionar, que mi recomendación es meter todos en un solo formulario. De lo contrario, habría muchísimos formularios porque todos refieren a diferentes capítulos y diferentes frecuencias. Pero bueno, al final es una recomendación porque mientras menos documentos tengamos, más fácil será su administración. Si veíamos de que 5 tanques de agua en 5 años son 1,148 reportes de inspección, ¿qué esperaría de la inspección de las bombas si separara los formularios de inspección por todos los componentes? Son números impresionantes como para poder administrar en archivos y carpetas. Del diésel. Bueno, primero tengo que saber si tiene diésel. Y saber si tiene diésel, bueno, pues la norma nos pide que tenga no menos de 3/4 de diésel, que haya una línea de diésel que lo conecte con la válvula de inyección del motor y después la capacidad del diésel. La capacidad del tanque de diésel está asociada a la capacidad del motor. En la última norma en inglés, no recuerdo qué edición es, habla de un ajuste en las mejoras de la capacidad de los tanques. Es decir, los tanques ahora son ligeramente más pequeños porque los motores son más eficientes. Pero bueno, al final del día, cuando uno compra una bomba listada y aprobada, el tanque ya viene por default en todo el paquete, acorde a las capacidades del motor. Todo esto que estoy pasando forma parte de mis reactivos de inspección. ¿Tiene diésel? Sí. ¿Cuánto tiene? 3/4. ¿Tiene válvulas? Sí. ¿Está correcta? Sí. ¿Está dañada? No, etc. Esos formularios pudieran ser demasiado extensos, pero la intención es que logremos hacer las preguntas de tal forma que disminuyamos la cantidad de formularios por lo complejo que es administrarlos. Una vez que hicimos la inspección, antes de arrancar el motor, ahora entonces podremos arrancar el motor. Quiere decir que la inspección se divide
en dos formas o en dos episodios. Uno antes de arrancar el motor y otro después de arrancar el motor. Cuando arranco el motor, entonces me interesa saber la presión de succión, aunque la presión de succión la puedo saber sin necesariamente arrancar el motor, pero sí la presión de descarga. Aquí hay dos cosas interesantes. Con unos manómetros son para referencia de presión y otros manómetros en base a la norma son para efectivamente medir la presión. Aquí tengo un botón que me está fastidiando. Después, una vez que sé qué tipo de manómetro tengo, la frecuencia de inspección es distinta. Eso es muy complejo porque pues, al final todos miden presión y lo más fácil es mide todos al mismo tiempo. Pero si tienes 400 manómetros en una planta, pues no vas a acabar jamás porque vas a ocupar 400 manómetros, 400 reportes una vez al mes. Si son 12 meses, pues son cerca de 1000 reportes de manómetros. Entonces la cosa de reportes se hace gigante. Es importante saber cuántas horas tiene el motor. Esto también es un reactivo que nos pide la norma. Esto lo podemos, los datos de nacimiento, que son los datos que vienen en la placa, para conocer en qué condiciones de las revoluciones está trabajando ese motor. Si yo sé, en base a la placa, que aquí me dice que tiene 2100 revoluciones, lo comparo con el tacómetro del panel de instrumentos, veo que también son 2100, y de pronto pudiera compararlo con un tacómetro láser que pongo un reflejante en el eje de la bomba y todos los datos deberían ser los mismos. Si uno o el otro o los dos están mal, entonces uno o el otro o los dos significa que el dispositivo con el que estoy midiendo pudiera tener algún error. Por eso la importancia de tener alguna referencia o algo con que yo pueda comprobar. Tengo que revisar las condiciones de los escapes. Eso es importante. Su vibración, su soportería, sumamente importante. Estas cosas están sumamente calientes. Y también que no tenga fugas de humo, porque eso se va a concentrar al interior del cuarto de bombas. Bueno, en el capítulo 13562 hablamos de la válvula principal de alivio. Ya me salí de bombas, estoy hablando de bombas, que es el capítulo 8, y ya me brinqué al 13. 13 válvulas, 8 bombas. Lo que quiere decir que los formularios de inspección tengo que hacerlos jugando con los diferentes capítulos, para no tener que hacer un formulario con el capítulo 8, un formulario con el capítulo 3 donde van las válvulas, y otro con el capítulo 6 donde van las mangueras, y otro con el capítulo no sé qué de manómetros. Todo metámoslo en un solo formulario y tendremos menos formularios que generar y que revisar. La válvula de alivio. La válvula de alivio es importante, debemos tener en cuenta en una etapa de pruebas que debemos probar. La válvula de alivio es una válvula que se calibra en campo, que no requiere ser calibrada por un laboratorio de pruebas ni nada, simplemente es en sitio, se calibra con el tornillo que tenemos aquí arriba en función de las condiciones de descarga. Hay un capítulo de la 13 incluso donde habla de la instalación de las válvulas de alivio en los risers y particularmente en la 20 la necesidad de instalación de una válvula de alivio. Si nosotros o alguien diseñó una válvula de alivio para esta bomba, entonces toca a nosotros como mantenedores calibrarla, documentar la calibración y posteriormente documentarla y resguardarlo en los formularios de inspección. Prueba. Tenemos dos pruebas. Al final es una prueba semanal que es el arranque y una prueba anual que es el desempeño hidráulico. Esto viene en esta tablita 8112 del NFPA 25. Decía al inicio que todos los capítulos de la norma, sobre todo los que estamos hablando, luego empieza 811, la tabla con las frecuencias de inspección. Lo que estamos haciendo nosotros es sumando en función de estas frecuencias cuántos reportes tengo yo que generar. La prueba anual. La prueba anual es una prueba de desempeño hidráulico en donde llevo mi bomba al 150%, trazo los 3 puntos de la curva
y determino si esa bomba está en condiciones de continuar o no. La norma establece 3 métodos de prueba y los 3 son válidos y solamente hay 3. Uno con medidor de flujo, otro con cabezal de pruebas y por último con chorro de mangueras. El más fácil, el más práctico está en este orden, medidor de flujo, posteriormente con un cabezal de pruebas y muy complejo, con mucha logística y mucho equipo, en un chorro de mangueras. Esta prueba se hace una vez al año y si estoy hablando de 2 bombas con una prueba anual, pues entonces tendré en 5 años 10 reportes, pero son 10 reportes de prueba, más los de mantenimiento, más los de inspección. Y eso es lo que sigue. Nos vamos ahora a bombas contra incendio. Bombas contra incendio, decimos que tenemos 5 años y son 2 bombas. Bueno, pues en 5 años yo debo generar o revisar 530 reportes derivados de inspección de la bomba contra incendio. Todo lo que ya platicamos abarca aquí y abarca mucho más puntos. Decía al inicio de la charla, no vamos a meternos a todos los puntos que se tienen que inspeccionar, sino de la frecuencia y entonces al menos de inspección tendremos 530 reportes de la bomba contra incendio. De los arranques o las pruebas semanales tenemos 570 reportes de pruebas porque las frecuencias son distintas. Tenemos a la semana la prueba de desempeño hidráulico, como les decía, son 10, porque son 2 bombas y eso se hace una vez al año. Y cada 3 meses tengo que revisar las condiciones del flotador y del tanque de diésel, y esto es cada 3 meses, y esto me genera 40 reportes. De prueba en la bomba contra incendio tendré 570 reportes. El mantenimiento se hace una vez al año. Si tengo 5 años con 2 bombas, pues solamente tengo un reporte. Y tengo un reporte por bomba. Son 2 bombas, son 10 años. Por eso son 10 años, 10 formularios. Por eso solamente considero este. No sumo todos. En esto quiero decir que un solo formulario me sirve para hacer todo lo que corresponde al mantenimiento de la bomba contra incendio, porque la frecuencia es la misma. ¿Qué quiero decir con esto? Que mis formularios, para hacerlo más ágil, debería hacerlo formulario por frecuencia por dispositivo. Y puedo juntar por frecuencia y dispositivo, y eso me hace menos reportes por generar. Regreso al inicio. Tenemos 5 años, 2 bombas contra incendio, me va a dar 1110 reportes. Si el tanque por 5 años son 1176, pues ahora tengo 1110, pues ya ando sobre los 2500 reportes generados en 5 años. Y todavía no acabo, apenas llevo 2 dispositivos. Esta es entonces la cantidad de reportes que espero yo recibir de inspección, prueba y mantenimiento de bombas. Seguimos. Válvulas. Este es el capítulo como que un poquito más entre complejo, revoltoso y de todo lo que quieran. Porque aquí entran todas las válvulas. Entran las válvulas de vástago saliente, de vástago oculto, las válvulas Riser, los postes. Todas las válvulas están en este capítulo. Aquí depende el tipo de válvula. Debo inspeccionar si es una válvula normalmente abierta. Bueno, cuando momento de la inspección, esa válvula debería estar abierta. Si es una válvula normalmente cerrada, pues obviamente al momento de la inspección debería estar cerrada. Pero pues tan solo en los manómetros vemos que aquí tiene sus válvulas. O sea, aquí hay válvulas a morir. Otro punto que está también en el capítulo 13, porque forma parte de las válvulas, es el Backflow Preventer. Es el dispositivo que es muy usado en los parques industriales y la intención es prevenir o reducir el flujo de retorno que viene de la planta hacia la línea de alimentación principal y que no se contamine, que no haya golpes de ariete, que no haya pues, todo lo que implica un flujo de retorno. Aquí lo hice de esta forma con la intención de ver
las frecuencias de inspección. Tenemos el detalle de un riser. Entonces, en una válvula de control existe la posibilidad de que haga una inspección semanal o mensual o cada 3 meses. Depende de las condiciones de la válvula. ¿Y a qué me refiero con las condiciones de la válvula? A que si está libre, a que si tiene candado o bien si está monitoreado. Después tengo los manómetros. Los manómetros los tengo que inspeccionar cada 3 meses. La válvula de alarma la tengo que inspeccionar cada 3 meses. El gong del trim lo tengo que inspeccionar cada 3 meses. Y por último, el sensor de flujo, que más o menos va a esa altura, se inspecciona cada 3 meses. Pareciera entonces que en función de las frecuencias, la inspección del riser va cada 3 meses. Claro, todo depende de las condiciones de la válvula. Si esta es una válvula que no tiene ningún tipo de candado, de aseguramiento, va a ser una válvula que se inspeccione cada semana. Pero imagínense, cada semana está revisando la válvula o cada 3 meses los demás componentes, pues mejor veo cómo le pongo un candado a esta válvula y al menos voy una vez al mes. Y si a esta válvula le puedo poner un damper para manipulación de válvula, entonces la monitoreo en el tablero principal de alarmas y la brinco a cada 3 meses. Si logro eso, entonces tengo menos formularios de inspección y entonces haré haré una inspección cada 3 meses, lo que quiere decir que son 4 reportes al año y no 52 reportes al año. Ese es un número importante. Pero bueno, a veces no está en nuestras manos las condiciones del candado o del direccionamiento o el monitoreo de esta válvula. Y también necesitamos hacer la inspección de la válvula de prueba cada 3 meses. Entonces, ojalá que todo esto lo pueda llevar con una inspección de cada 3 meses, con esa frecuencia, para tener menos reportes. Un riser. Un riser se compone de todo esto. Primero, tengo William, todos sus componentes, manómetro superior e inferior de acuerdo a la válvula de alarma. La válvula de alarma podríamos entenderla como válvula check. Tenemos el gong en la parte superior derecha, las condiciones de presión, que es súper importante registrarlas. ¿A qué frecuencia la registro? Pues en función de la inspección de la válvula. Y por último, pues todos los componentes que más tarde, con una frecuencia de cada 3 meses, porque el sensor de flujo se prueba cada 3 meses, pues pruebo todo el sistema. Listo. Esto formó parte de la prueba propiamente del riser. Hay una prueba adicional que llevo a cabo en la válvula de inspección. Pruebas. 13.2.4 nos describe el procedimiento de pruebas. Aquí hay algo interesante. 13.2.4.3 depende del dispositivo del sensor de flujo, porque hay sensor de flujo mecánico, que es el gong, y tenemos el sensor de flujo que, pues el famosísimo System Sensor, que es de paleta, y con eso nos cambian las frecuencias de inspección. Depende de los dispositivos que tengamos, debemos hacer una frecuencia o la otra. Esto es justo lo que acabamos de ver hace un momento. Y nos falta la prueba en el extremo opuesto. En realidad, la válvula de inspección como esta se acostumbra a que se ponga en el extremo opuesto del sistema. Sin embargo, no necesariamente la norma permite otros puntos para su instalación. ¿De qué se trata? Tenemos que abrir la válvula de inspección, hacer fluir el agua a través de esta tubería.
Con esto engañamos al sistema en que se abrió un rociador y estamos haciendo fluir agua a través de todo el sistema de rociadores. Y entonces en el tablero de alarma vamos a ver que se active propiamente la alarma del sensor de flujo. Esta alarma del sensor de flujo es la de tipo paleta y en sitio sonó lo que veíamos en la lámina anterior del WOM. Ambas alarmas deben funcionar, o operar, o sonar, o activarse. Eso se registra en el formulario de pruebas con la frecuencia de cada 3 meses. En nuestro caso, tenemos un cuarto de risers con 1, 2, 3, 4, 5 risers. Los componentes de este riser son una válvula de control de vástago saliente con candado, monitoreada en el panel principal de alarma, sus manómetros, válvula de alarma y sensor de flujo. O sea, aquí hay de todo. Eso sucede en los 4 sistemas. En este caso vemos en la parte posterior de cada uno de los risers la válvula de inspección. Sin embargo, no debemos perder de vista que el capítulo 13 nos habla de las válvulas, en donde eso puede ser la misma válvula que tenemos aquí en el riser, pero opera o sus condiciones de operación son distintas. Por tanto, las frecuencias de inspección en función de su aseguramiento cambian. Y lo mismo sucede con los postes indicadores. Depende el tipo de válvula y en dónde esté o cómo esté monitoreada o asegurada, será entonces la frecuencia de inspección de esa válvula. Vamos a calcular ahora las válvulas. Regreso para acá. Válvulas. Todas las válvulas, excepto aquellas bloqueadas o supervisadas. ¿Qué quiere decir? Aquellas que no estén bloqueadas o supervisadas son estas. Si esta válvula no está bloqueada o supervisada, se tiene que inspeccionar una vez a la semana. Válvulas con candado como esta se tiene que inspeccionar una vez al mes. Y válvulas supervisadas como esta se tiene que inspeccionar cada 3 meses. Entonces, en este caso, para nuestro ejemplo, la inspección será cada 3 meses por las condiciones de aseguramiento de estos risers. Esta válvula la voy a inspeccionar cada semana y este poste indicador, como no tiene ningún sensor ni nada, pues entonces también lo inspeccionaré cada semana. Las plantas no tienen 3 postes, entonces es una tarea muy compleja. Generalmente un poste, si todo sale bien, al menos tiene un candado. Si tiene un candado, entonces eso me lleva a que pueda inspeccionarlo al menos una vez al mes. Bueno, vámonos a nuestro ejemplo. Seguimos con el horizonte de 5 años. Y resulta que válvulas, para este ejemplo, tenemos 30 válvulas libres, por decirlo de alguna manera, ¿no? Válvulas bloqueadas o con candado, son 5, que son los 5 risers. Válvulas eléctricamente supervisadas, son 5. Válvulas de alarma, siguen siendo los mismos 5 y necesito hacer una inspección al exterior y cada 5 años una inspección al interior de la válvula, es decir, abrirla completamente, antes pedir un kit de mantenimiento para reemplazar los empaques y veo que las frecuencias para una válvula como esta que está aquí, el exterior de la válvula la voy a inspeccionar cada 3 meses y al interior de la válvula de alarma la voy a inspeccionar cada 5 años. Estos números que están aquí, dispositivo de sensor de flujo del WONG, vemos que tenían un WONG, pues entonces son los mismos 5, y si no, pues le cambio, ¿no? Dispositivos de sensor de flujo con aleta son los mismos 5, porque en nuestro caso asumimos que la tienen. Manómetros, tiene 10 manómetros. ¿Por qué 10 manómetros? Porque son 5 risers. Entonces, si son 5 risers, pues son 10 manómetros. 2, 4, 6, 8 y los 10 de acá. Son 2 manómetros por riser. Conexión del cuerpo de bomberos. La conexión del cuerpo de bomberos la veíamos en una lámina anterior, que está acá, en el backflow. Y me quiero regresar porque el backflow es importante. Aquí está. En este backflow tengo diferentes arreglos. Tengo 2 válvulas principales de vástago saliente con un candado. Tengo una conexión de bomberos, una válvula check aquí en la conexión de bomberos,
2 válvulas check de contraflujo, 2 manómetros y 2 válvulas de alimentación de los manómetros. Para la madre, aquí tan solo nos vamos a aventar pues 1, 2, como 8, 10 formularios o 10 reactivos en formulario para inspeccionar una vez a la semana. Eso nos da un número enorme al cabo de 5 años y vamos a regresar para allá. Me regreso a la misma matriz donde estábamos. Aquí estamos. Conexión del cuerpo de bomberos, tenemos una. Y backflow tenemos uno. Bueno, pues en 5 años, tan solo por los 5 raíces y este backflow en inspección, son casi 8,500 reportes que debimos haber generado. Estoy hablando de 8,500 documentos, 8,500 hojas, 8,500 lo que quieran. Son números gigantes. Y esto únicamente basado en la frecuencia, considerando que tengo un formulario por frecuencia por dispositivo. Si yo lo separo, entonces este número se me va al cielo y se puede ir hasta 3 veces más. En prueba, si pensamos que esta prueba, por ejemplo, las válvulas se prueban una vez al año, tenemos 51 válvulas abiertas, entonces debemos obtener 255 reportes de prueba. Dispositivos de alarma se prueba cada 3 meses y aquí obtendré 100 reportes. De los dispositivos de flujo se prueban cada 6 meses, entonces es otra frecuencia con otro formulario. Por eso todo esto está en color azul, porque cada uno representa un formulario distinto. De los manómetros tengo 20 manómetros. Y aquí entonces tendré 20 reportes. Y después el backflow tengo 5 reportes. Para las pruebas, entonces tengo 431 reportes de pruebas y de mantenimiento tendré 275 reportes de mantenimiento. Esto quiere decir que en nuestro ejemplo, para todas las válvulas, considerando 5 risers, estoy hablando de alrededor de 9,000 reportes. Todo por allá. ¿Cómo? Excelente. Entonces, Alex no sé si pueda conectarse hoy. Ujú, ¿pero hay algún problema con la señal? claro. No, todo está bien. Creo que nada más hay Ok. alguien que tiene su Un micro. micrófono. Listo. Entonces estamos hablando de 9,000 reportes de válvulas. Contemplamos todas las válvulas, succión, descarga, riser, las líneas de alimentación principal, postes, las válvulas del motor. Vaya, todas las válvulas que se les ocurren van aquí y en nuestro ejemplo, que está chiquito, son 9,000 reportes. Sí, en sí, 5 años. lo vimos desde que se disparó en Lansing, en Norteamérica. Listo. Sigamos. Capítulo 7. Hidrantes de barril seco, que en realidad es el sistema aprobado, el sistema privado, no propiamente los hidrantes. Lo identificamos generalmente en los hidrantes, pero en realidad habla de toda la instalación o de toda la línea del sistema que abastece o línea de dirección principal, que es el sistema privado, como lo define la norma. Estamos hablando de que tenemos 29 hidrantes en nuestro ejemplo. Son 29 hidrantes de barril seco a 5 años. Por ejemplo, esta válvula que está aquí, que es el valve box previo al hidrante, esta válvula es capítulo 13. Como no tiene ningún tipo de monitoreo, esta válvula tocaría inspeccionarla cada semana, de acuerdo a lo que acabamos de ver anteriormente. ¿Cómo funciona? Bueno, perdón, hablamos de la prueba. ¿Cómo se hace una prueba? ¿Cómo valido que efectivamente la prueba del hidrante sea la correcta? Tenemos un corte aquí del hidrante, lo que vemos en la manipulación, en lo que se hace en la parte superior del hidrante, tenemos un cuadradito, un pentágono. Lo que se hace es darle vueltas, porque al final, mientras le demos vueltas, estamos abriendo la calapeta que está en la parte inferior del hidrante, y las etapas son estas. Tenemos 5 etapas para abrir y cerrar el hidrante. Cuando está completamente cerrado, vemos que la válvula está completamente cerrada y entonces el agua no sube. Mientras empezamos a abrir, entonces el agua empieza a subir, que sería subir por aquí, y a llenar el hidrante, es decir, llenar el barril. Una vez que la abrimos completamente, entonces el agua pues llena el total del barril.
Y una vez que llena el barril, pues entonces el agua sale por alguna de las salidas que le hayamos quitado el tapón. Una vez que hicimos la prueba, entonces la cerramos y empezamos a disminuir la cantidad de agua que va a través del barril. Al que le cerramos completamente, entonces el agua, al cerrar la válvula, ya no sube al barril y el agua contenida en el barril se empieza a drenar por unos orificios que tenemos aquí abajo. El tiempo de drenaje es de 1 hora. Es importante que se cierre completamente bien y estar seguros que está bien cerrado, porque de lo contrario siempre habrá agua en el barril y se estará drenando y más tarde se puede confundir con alguna fuga o que se algo se zafó y no, simplemente es que la válvula no fue completamente cerrada. Si tenemos hidrantes, entonces debemos tener almacenamientos para manguera. Esta es una prueba de flujo y la norma nos pide que hagamos una prueba de flujo cada 5 años. Además de los hidrantes, debemos hacer la prueba de los monitores, una prueba de flujo del monitor y después la inspección y prueba de la boquilla. En este caso es una boquilla de galonaje regulable que también debemos hacer la inspección y probar el caudal en función del caudal que viene marcado aquí. Esto nos va a generar reportes bastante complejos porque necesitamos saber qué tipo de información es la que hay y sobre todo los datos que estamos obteniendo como resultado de la prueba de caudal. Esa prueba es cada 5 años. Línea privada. La línea privada nos dice que hagamos una prueba una vez que el sistema ya está instalado a 150 libras cada 5 años a partir de la conexión de bomberos hasta la primera válvula de seccionamiento, que sería tal vez el conjunto de los raíces. Digo tal vez porque depende de la configuración de todos los sistemas contra incendio. Nosotros debemos inspeccionar la válvula expuesta y bueno, la que está oculta, pues definitivamente no se puede hacer inspección, pero sí se puede hacer una prueba. Probar a 150 libras, la verdad es que no es tan complejo porque en la mayoría de los casos 150 libras pues es la presión de todos los días. Sin embargo, pues nos obliga a hacer una prueba y reportar que el sistema estuvo contenido bajo esa presión tanto tiempo. Calculemos la cantidad de reportes de nuestros hidrantes. Decíamos que tenemos 29 hidrantes, si no me equivoco. Vamos a ver cuántos hidrantes teníamos. Espérenme tantito. Sí, 29 hidrantes. Si yo tengo 29 hidrantes, bueno, igual, 5 años. Cantidad de hidrantes, 29. Aquí es una combinación entre hidrantes de barril seco y los hidrantes de pared. No le puse. Tengo 12 monitores, nomás por poner un número, y casetas de manguera tengo 2. Si esto fuera cierto, yo tengo entonces 305 reportes generados de inspección de los hidrantes y de las casetas de mangueras para nuestro ejemplo. Tendré entonces 205 reportes derivados de la prueba, que son la prueba de flujo, y tengo 205 reportes de mantenimiento de los mismos hidrantes y monitores. Esto nos lleva a un total de 715 reportes generados por la inspección, prueba y mantenimiento de los hidrantes. Si sumamos lo que ya tenemos hacia atrás, pues los números cada vez se hacen más grandes. Sigamos. Nos vamos ahora a sistemas de montantes y mangueras. Para nuestro caso, y hacerlo más rápido, solamente voy a hablar de los hidrantes clase 2. Los hidrantes clase 2 son los hidrantes con mangueras de 1,5. Tenemos hidrantes empotrados, tenemos estos que algunos le llaman de libro, pero es un empotramiento sumamente incómodo, pero existe, y tenemos otros hidrantes que son con un riel, incluso algunos otros de carrete. Los componentes de un hidrante o lo que nos pide la norma, tenemos propiamente el hidrante o el gabinete, por decirlo de alguna manera. Tenemos la válvula, entonces la válvula ya no es del capítulo 6, es del capítulo 13. Tenemos la manguera, que la manguera es de la 1964, no del NFP 25, pero también tenemos que probarla. Y tenemos un manómetro, y el manómetro es del capítulo 13, más no de la 6. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí hay 4 capítulos distintos que tengo yo que conjuntar
para poder hacer los reactivos de inspección de un hidrante clase 2. Entonces tengo válvula, manguera, boquilla y manómetro. Si esto es así, bueno, tenemos nuestra tabla, como les he dicho, al inicio de cada uno de los capítulos de la norma, viene con qué frecuencia se debe hacer la inspección, la prueba o el mantenimiento de todos los dispositivos y componentes de cada uno. En nuestro caso, es un hidrante clase 2. Con base a estas frecuencias, entonces es que nosotros vamos a calcular la cantidad de reportes. Primero voy a hacer la inspección de la válvula, que no tenga fugas. Cuando hable de la prueba, que la prueba se pueda abrir, que no tenga líos, que no fugue, que esté accesible, que no esté rota, que existe el volante, etc. Cuando hable de la inspección de la manguera, entonces la manguera debe estar conectada a la válvula, debe estar debidamente enrollada y la manguera debe tener una boquilla. Y no solamente el gabinete, me refiero a la manguera, boquilla y que la boquilla esté conectada. Es un lío cuando esta boquilla es de una rosca diferente a la manguera. Eso pasa muy seguido, pero también es importante que nuestro reactivo de inspección, aunque no lo dice la norma, en nuestro caso en México, pues sí tenemos un conjunto entre dos normas, entre dos tipos de rosca, y estamos entre la NPSH y la NH con las boquillas. Asegurémonos que sea la rosca correcta para que se puedan empatar. Y por último, la llave de acople. Esos son los 4 puntos principales que debo yo revisar en la inspección de un hidrante. Cuando hablamos de la inspección, entonces volteamos a la misma tabla, que si se fijan, una vez más, me dirige al capítulo 13, que habla de válvulas. De acuerdo a la posición de estas válvulas, digo, al monitoreo de esas válvulas, entonces estableceré una frecuencia. Prueba y mantenimiento, tengo cada 5 años y cada 5 años. Si se fijan, el resto es de capítulo 13 porque estamos hablando de una válvula. Entonces ahí hay un conjunto de capítulos que tengo yo que estar peloteando. La prueba de un gabinete es una prueba de caudal en donde debo tener 100 galones a 65 libras de presión residual. Y también debo probar la manguera, aunque de esto no habla la 25, sino la 1962. Esta prueba de manguera es una prueba destructiva en donde debo llevar a su presión límite, a su presión de trabajo límite y ver si la manguera se rompe o no. Si se rompe, pelas, y si no se rompe, se puede seguir operando. La presión a la que debo probar cada una de las mangueras está pintado en las mangueras a cuál es la presión de prueba. Tenemos presión de trabajo, presión de prueba y presión destructiva. Entonces, presión de ruptura, perdón. La presión que buscamos es la presión de prueba. Una vez que hagamos esas 3 diferentes pruebas, en consecuencia ocupamos 3 diferentes formularios. Calculemos. Tenemos 50 hidrantes en nuestro ejercicio. Si vamos a los hidrantes, entonces decimos, tengo 5 años y son 50 hidrantes. Tan solo de inspección en 5 años voy a obtener 3,250 reportes de inspección. Más todo lo que ya llevo atrás, yo no sé quién tiene cabeza para poder contar y sobre todo revisar los resultados de la inspección, prueba y mantenimiento. Para prueba tengo 300 reportes y de mantenimiento tengo también 300 reportes. En 5 años, por 50 gabinetes, debo obtener o generar alrededor de 4,000, 3,800 reportes. Y bueno, pues es así como llegamos entonces a una tabla resumen y vemos la cantidad de reportes que generamos. En este ejercicio, por los valores que pusimos, en 5 años tengo 16,000 reportes. Lo que quiere decir, los números casi se parecen, por ahí debí haber puesto alguna válvula o algo diferente a lo que tengo aquí, pero en 5 años, considerando estos dispositivos y componentes con estas cantidades, alrededor de 16,000 reportes. Lo que vemos ahora es un resumen de todas las tablas que vimos anteriormente. Del tanque tengo 1,176.
De la bomba son 1100, de válvulas 9200, bueno, 9100, de hidrantes 715 y de mangueras 3850. En total, alrededor de 16,000 reportes con estos equipos en un periodo de 5 años. Eso es lo que tengo aquí. Bueno, pues ya generé la información. El problema es trazarla, el problema es documentarla. Si yo ya sé que en el transcurso del tiempo generé 15,873 reportes, ok, ya los hice. Ahora, ¿cómo sé si algo de esto estuvo mal? Si algo en la inspección de la bomba estuvo mal, si algo de la prueba de la válvula estuvo mal, ¿a partir de cuándo estuvo mal? ¿A partir de cuándo el hidrante de barril seco no dio el caudal? ¿A partir de cuándo la manguera se tronó? ¿A partir de cuándo la manguera fue inaccesible? Entonces, significa que alguien en la oficina debe estar recibiendo semana a semana la cantidad de reportes que generamos para que al cabo de 5 años esa persona haya revisado cerca de 16,000 reportes y sepa en qué condiciones está todo el sistema contra incendio o estuvo durante esos 5 años el sistema contra incendio. Para eso se puede generar una matriz. En esta matriz se enlistan las desviaciones que se obtuvieron como parte de la inspección, prueba o mantenimiento y ponemos un puntito en qué momento apareció. Y después, por ejemplo, aquí, por ejemplo, se recomienda proteger el cuarto de bombas mediante un sistema de rociadores automáticos. ¿Por qué? Porque la norma pregunta si el cuarto de bombas tiene rociadores automáticos. Aquí resulta que no tiene, porque se apareció la desviación. Pero luego, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué parecería que de pronto ese cuarto de bombas, pues en la inspección, sí tiene rociadores? Y después en la semana 44, otra vez vuelve a aparecer que no tuvo rociadores. Pero misteriosamente en la semana 46 ya tiene rociadores. Y luego otra vez no tiene. Entonces es un lío, porque aquí nos habla de que o no hicimos la inspección, o de que la persona que hizo la inspección le puso que sí tenía, y luego que no tenía, y luego que sí tenía. Bueno, pues imaginen esa variable con 15,000 reportes, pues la cabeza a alguien le va a explotar muy pronto. Entonces, el problema importante no se trata de generar la información, se trata de poder administrarla, de poder acomodarla en las carpetas para poder trazar e identificar las desviaciones que existen en cada una de las cosas en función del tiempo, para saber si el sistema contra incendio está confiable o no, o se inspeccionó o no. Esta matriz es el resultado de todo el trabajo de la inspección, prueba y mantenimiento en función del tiempo. Ahí está el secreto, en identificar qué estuvo bien o qué estuvo mal, a partir de cuándo y si se corrigió y cuándo se corrigió. Y ya terminé. Muchas gracias, Alejandro. Un interesante tema que si no se tiene este análisis, a veces pasa desapercibido esta cantidad de información que se tiene que administrar. Así es. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas, si te parece. Sí, claro. Déjame organizo aquí. Bueno, en el chat nos comentaban respecto a la presentación. Se va a poder compartir la presentación, solo hay que solicitar la constancia. Respecto a la constancia, también nos preguntaban si tiene algún costo. Para quien desee la constancia, sí, tiene un costo y es de 500 pesos masiva. Ya el correo donde pueden solicitar esa constancia es en el correo atención@amrasi.org. Para quien guste tener la constancia de la presentación, por ahí nos puede contactar. Ok, aquí tenemos una pregunta. Juan Carlos Villanueva Martín. Cuando las válvulas del riser están supervisadas por el tablero de detección, ¿es necesario tener candados de seguridad en cada válvula?
No necesariamente. Es una o la otra o las dos. Muy bien. La ventaja que tenemos con alguna de las dos es la frecuencia con la que tenemos que inspeccionar. Si no tiene nada, cada semana. Si tiene candado, es cada mes. Y si está monitoreada, es cada 3 meses. De acuerdo. Rodrigo Sandoval nos pregunta, ¿cuál debe de ser el diámetro de la carátula de los manómetros y si estos deben de estar llenos de glicerina? La carátula en los cuartos de bombas es de 4 pulgadas, el manómetro, y si me dan un momentito les digo en qué punto de la norma viene. Y en los risers no recuerdo, pero generalmente son del mismo diámetro. En los risers no es necesario que tengan glicerina, pueden ser manómetros secos, incluso un manómetro seco cuesta mucho menos que un manómetro húmedo. Y en el cuarto de bombas, si bien es cierto que no lo establece, mi recomendación es que sean húmedos porque hay mucha vibración y pues la glicerina ayuda a que la aguja sea un poco más estable y poder leer la presión. En un riser, la presión que generalmente verificamos es una presión estática, mientras que la presión del cuarto de bombas pues es una presión ahí compleja porque es al momento de la operación del motor y pues todo vibra y pues es el lío que todos sabemos. Entonces, no es una condición, pero la recomendación es cuarto de bombas húmedo, risers secos. Incluso las válvulas, los manómetros que ya vienen en el paquete del trim de la válvula de alarma, incluyen manómetros en algunas marcas. Ok, y normalmente estos manómetros son listados UL-FM, ¿es correcto? Es correcto, sí, porque ya viene todo el paquete. Recordemos que las válvulas de alarma vienen con el trim y todos sus componentes porque la aprobación de UL-FM es con todos sus componentes. Entonces ya viene todo el paquete entero. La respuesta es sí. Aquí con respecto a la mención de los manómetros con glicerina, a veces es muy dificultoso conseguir manómetros de glicerina con esos listados. Creo que a veces también esa sería una controversia, no sé si te ha tocado. Sí, no está tan fácil y sobre todo los tiempos de entrega si es que esos manómetros vienen de Estados Unidos. Sin embargo, la norma nos permite hacer una prueba de los manómetros cada 5 años al comprobarla o corroborarla con un manómetro nuestro que se haya sido calibrado una vez al año. Los manómetros, al menos uno, debe ser calibrado una vez al año, puede ser aquí en México sin problema. Y cada 5 años debemos probar o corroborar los manómetros que tenemos en sitio con uno que sí esté calibrado para ver que estén todavía trabajando en rangos muy similares. Pero sí, no, a veces no es tan fácil, depende del proveedor y si viene de Estados Unidos o no. Entonces, ¿sería válido utilizar un manómetro de glicerina que no tenga esos listados siempre y cuando sea verificado con una calibración o otro manómetro patrón? Sí, la verdad es que no recuerdo si es obligatorio en los risers que sea listado, pero en los cuartos de bombas no. Al final del día viene con el paquete. Lo que sí es importante es que los manómetros, sobre todo en el cuarto de bombas, deben ser calibrados una vez al año y la calibración no solamente exige que nos entreguen un comprobante de calibración de los manómetros, sino que estén dentro del 1%, si no me equivoco, de tolerancia. Eso es lo que dice el documento que emite. Si entonces ya no cumple con el parámetro, entonces lo cambias y pones otro, aunque no sea listado. Pero debe de estar en los parámetros de acuerdo a la calibración del laboratorio. De acuerdo, muy bien. César Villavicencio nos comenta, ¿se puede emplear baterías secas? No, hasta el momento no sé si la norma lo especifique, pero todas las válvulas, todas las baterías son baterías húmedas. Muy bien. Rodrigo Sandoval, cuando se emplea agua de mar, ¿qué norma de NFPA se debe seguir para la selección del material de los internos de las válvulas e instrumentos que están en contacto con el fluido? Esa es una buena pregunta. Las tuberías que están permitidas para utilizarse en el sistema contra incendio bien especificadas en NFPA 13. Generalmente utilizamos acero de carbón para expuestas y PVC para subterráneas. Sin embargo, no es la única. Hay una lista, que no recuerdo cuál es,
pero hay una lista en NFPA 13 que dice qué tipo de materiales son. Cuando es en el mar, no hay ningún problema. Las pruebas se hacen con agua de mar, pero una vez que se termina la prueba, entonces se le mete agua, que viene, por ejemplo, en las plataformas, viene el agua de la planta desalinizadora y se vuelve a presurizar el agua con agua que no es de mar. Entonces, se hace el trabajo con agua de mar y después se limpia con agua limpia, pues, ¿no? Que viene de las plantas desalinizadoras de la misma plataforma, para que no se pique. Sin embargo, tarde o temprano se daña, ¿no? Porque están expuestas todo el tiempo. O sea, la vida de una tubería que está expuesta a un ambiente húmedo como el mar, pues la vida útil será muchísimo menos que la otra. Pero el material para cuál poner es el NFPA 13, y no recuerdo exactamente cuáles son, pero ahí dice cuáles, entre ellos acero de carbón, PVC, hasta cobre viene ahí, ¿no? O sea, viene toda la lista de los materiales que se pueden utilizar. Muy bien. Gustavo Abel Cilias, la inspección de los sistemas, los cuales no requieren como tal mano de obra especializada, ¿las podría hacer mi personal de mantenimiento o necesariamente tengo que realizarlo con una empresa certificada? Bueno, eso está especificado al inicio de la NFPA 25 y bueno, si bien es cierto, hasta hace un tiempo en México cualquiera podría hacer esas inspecciones porque no había en México un organismo que certificara al personal. Entonces la responsabilidad se iba directamente al dueño para decidir si esa empresa o esa persona tenía la capacidad técnica. El día de hoy ya existe la certificación de personal de mantenimiento y lo ideal es irse por ahí porque la norma dice que debe ser personal capacitado y hay que demostrar que tiene la capacidad de hacerlo. Y para demostrar la capacidad de hacerlo es a través de una certificación con un documento que dice que sí. Entonces, contestando la pregunta al día de hoy, ya debería hacerse, o sea, en México ya se puede hacer, porque ya hay quien certifique y lo debe hacer un personal capacitado. Muy bien. ¿Podrías hacer mención de cuál es esta certificación? La certificación es la CEMASI y bueno, en la página de Ambrasi vienen todas las características y los procedimientos y las fechas donde se hace la certificación a todo el personal de mantenimiento. Hay diferentes sedes, de hecho acaba de pasar una la semana pasada, hubo un procedimiento de certificación en Mexicali, vienen 2 procedimientos de certificación más y bueno, para quien hizo la pregunta, lo ideal sería que se acercara a Ambrasi para que se pueda certificar y bueno, pues ya tenga todas las credenciales, ¿no? Pero en la página de Ambrasi viene toda la información y la certificación es CEMASI. Gracias. Alejandro Galicia, ¿cómo tener esas comprobaciones para temas de aseguradoras, evidencias de forma adecuada? A ver, otra vez. A ver, nos pregunta, ¿cómo tener esas comprobaciones para temas de aseguradoras? Me supongo se refiere a cómo tener esos reportes para comprobar o tener esas evidencias de forma adecuada para tener las comprobaciones con la aseguradora. Bueno, hay 2 opciones. Una, pues, es tener toda la documentación en orden, que es muy complejo. Es un lío, porque al final todos estos 15,000, 20,000 reportes, pues deben estar guardados en diferentes carpetas con la lógica y con la habilidad de la persona que las guarde, con la nomenclatura y las fechas. Y esa sería una manera de tenerlos pues a la mano, ¿no? Para que cuando pidan la información, pues habrá que escarbar en cada una de estas carpetas para poder entregarla. Otra, pues existen softwares o plataformas que nos permiten la navegación rápida para la búsqueda y filtros de estos reportes y pues simplemente uno va filtrando la información o el reporte que busca para poder encontrarlo. Esto es en línea y completamente digital y esto omite o evita el estar buscando toda la información en carpetas, incluso guardar la información en las carpetas. Entonces, pues son esas 2 formas, ¿no? Una de manera digital con relación a los archivos que uno guarda en sus carpetas o bien a través de plataformas electrónicas en Internet de la gestión de los reportes. Muy bien. Gustavo Abel Cilias, nuevamente. Saber si para el caso de los tanques de diésel, estos se deben de probar hidrostáticamente. Lo comento porque Protección Civil me solicita
Me lo solicita. Sin embargo, me gustaría saber si esto está fundamentado. No, la NFP 25 no habla de las pruebas herméticas propiamente al tanque. Una prueba de hermeticidad aplica para un recipiente que es sujeto a presión. En nuestro caso, el tanque de diésel no está sujeto a presión más que la atmosférica. Por tanto, no requiere una prueba de hermeticidad. Lo que sí requiere son dos cosas. Una prueba de diésel cada año. Debemos mandar a un laboratorio, que la verdad es que no conozco a alguien que lo haga. Y la otra, si no me equivoco, son cada 5 años un mantenimiento profundo al tanque, pero no propiamente una prueba de hermeticidad. Muy bien. Carlos Guerrero, Iván López, Heriberto Santiago, Nancy Chávez, Marco Antonio Granados Pérez, Gerardo Mora, mandan aplausos y saludos por la presentación. Gracias, saludos también. Igual Mateo Rosas. Como en estación de radio de manda saludos, ¿cómo no? Mando saludos a mi abuelito también. Muy bien. Rudy Sí, García. gracias. Gracias. Rudy García, ¿puedes compartir aquí el proceso para pedir la constancia de pago desde El Salvador? Bueno, esa información, si nos haces llegar tus datos al correo que antes mencionamos, por ahí podemos tener esa comunicación. Miriam García, al comprar la constancia nos comparten la grabación. De hecho, la grabación es totalmente gratuita, va a aparecer en nuestro canal de YouTube. En 2, 3 días, a más tardar, ya ahí la van a poder visualizar. Daritzia Guerrero, muy valiosa información. ¿Me podrían compartir la presentación por correo, por favor? Igual nos contactan al correo, se les van a compartir a quien nos solicite constancia. Alonso Maña, saludos desde Costa Rica, excelente ponencia. Mayra Orochi, ¿es necesario que los manómetros tengan la conexión tipo pigtail? No conozco esa conexión. A ver, déjame la busco. No conozco la conexión. Al final, todos los manómetros es una rosca NPT de 1/4 y eso es lo que usamos. Todos los manómetros que tengo contra incendio vienen exactamente con la misma terminal. Rosca NPT de 1/4 con un orificio de 1 milímetro. Bien. Miguel Ángel Rico de la Rosa, estupenda presentación. Gracias. Él es EHS Manager. Marcelo España, saludos desde Bolivia y buena exposición. Rudy Guerrero, hacerle la aclaración, por la constancia son 500 pesos mexicanos. Ok, Brandon Silva, los medidores de flujo, ¿cómo saber cuando están defectuosos o descalibrados? Bueno, te perdí, Luis. Nos pregunta Ahí. Brandon Silva, que si los medidores de flujo, ¿cómo podemos saber si están defectuosos o descalibrados? Ay, no quería que alguien hiciera esa pregunta. Bueno, por ser un medidor, ese se tiene que mandar una vez al año a calibrar. No conozco a alguien que lo haga en México, tanto como dueño del medidor como laboratorios que lo hagan. Contestando la pregunta de cómo saber si está mal o no, pues hay diferentes variables. Primero, si dudas de él, pues cámbialo, ¿no? O sea, reemplaza uno por otro. El problema está en que pues no cuesta 100 pesos como para cambiar uno por otro, ¿no? Y además depende del diámetro de la línea del medidor. Entonces, eso se convierte en complejo, pero pues es una opción, poner uno por otro. Otra que es mucho más fácil y de menor costo, si es que tienes el equipo suficiente, entonces hacer una prueba de caudal, incluso de desempeño hidráulico, con el método de chorros de manguera en los hidrantes que tengas en la calle, si es que tienes hidrantes en la calle. Ese es como las dos que nosotros hemos utilizado cuando dudamos de algún medidor. Si de pronto vemos también, más que vemos, escuchamos el ruido del motor, que es un ruido regular al que semana a semana se presenta, que el movimiento de las tuberías es similar, igual forma año con año, y comprobamos las lecturas de desempeño hidráulico de los años anteriores y ha sido bueno y de repente cae demasiado, entonces
es posible que no solamente sea el medidor. A lo mejor puede haber un problema con alguna de las válvulas, tanto la anterior o la posterior del medidor, o incluso hasta con la misma bomba que tenga algo atorado con el impulsor. Entonces, no siempre es el medidor, pero también a veces sucede. Otra cosa es que el medidor sí funciona, pero se llena de sarro la salida de las mangueritas chiquitas que están en la parte superior para purgarlo. Se llena de sarro, no se purga, se queda un poco de aire y la lectura no es correcta. Entonces, es poco probable que el medidor no funcione. Lo más probable es que haya tareas de mantenimiento pendientes por realizar que ayudan a descartar que el medidor no funcione. Si ya averiguaron por todo eso, pues el primer paso en cuestión de costo antes de cambiar una bomba, pues es mejor primero cambiar el medidor. Bien. Gustavo Abel Cilias pregunta, ¿los manómetros que se tienen en los gabinetes de igual manera tienen que ser listados? No necesariamente. Al final esa es solamente una referencia. En diseños de NFPA son pocos los que se instalan y en diseños que pide Protección Civil o STPS hay manómetros por todas partes. NFPA no requiere del todo la ubicación o la instalación de manómetros en todos los gabinetes, pero sí nos pide la referencia en un punto muy alejado y generalmente esto es en la válvula de inspección que se encuentra en el extremo opuesto del riser. Bien. Juan Javier Veloz, ¿cuándo se debe de cambiar y lavar un tanque de almacenamiento de agua si no ha sido utilizada? Cada 5 años. Bien. Ana Padilla, ¿los manómetros de riser qué capacidad deben de tener de acuerdo a norma? La presión de los sistemas contra incendio está establecido en NFPA 13. En realidad, todos los sistemas no deberían superar las 175 libras del sistema. Lo que comúnmente se pone o se instala, incluso son con los que vienen, son rangos de 0 a 300 P6. Gracias. César Javier Toscano Márquez, buen día. ¿Hay algún apartado de la NFPA 25 donde indique que el agua del sistema de rociadores se debe de reemplazar por agua limpia en un determinado tiempo o periodo de tiempo? No, no lo conozco. Al final, la tubería, lo que tenemos que hacer es una prueba de flujo una vez al año. Seguramente con esto contesto la pregunta. Si nosotros hacemos una prueba de flujo para aliviar tuberías una vez al año, descartamos toda el agua sucia y se queda con agua limpia. Nada más. El problema ahora, sobre todo ahorita en Querétaro, hubo un comunicado de que debemos tener cuidado con el aprovechamiento del agua. Esto, no sé, Monterrey también de pronto pudiera tener alguna restricción o algunas otras ciudades, ¿no? Entonces, las plantas también ya no permiten todas hacer estas pruebas de flujo con tanta frecuencia por la cantidad de agua. Pero haciendo fluir una vez al año, sacamos todo el agua del sistema y metemos agua nueva. Seguramente con esto espero, más bien no seguramente, espero con esto contestar tu pregunta. Bien, el ingeniero Juan Vargas nos comenta también si compartiremos el video. Les recuerdo, estos los pueden visualizar en nuestro canal de YouTube. Ahí va a aparecer el video completo. Juan Carlos Hurtado, ¿existen reportes modelo en algún documento? Sí, NFP 25 en el apéndice vienen un montón de formas o formatos como sugerencia para hacer la inspección, prueba y mantenimiento de los sistemas contra incendio. Y uno puede escoger de ahí y la recomendación es, como lo platicaba en la charla, es escoger esa información de acuerdo a las frecuencias y los dispositivos para no tener tantos reportes. Pero sí, apéndice A del NFPA 25. Muy bien. Mauricio Román pregunta, hola, ¿cómo puedo adquirir la certificación y ser miembro de AMRASI? Yo diría que pudieras buscar en la página de AMRASI, ahí va a tener bastante información y los medios de contacto con ellos. O igual nos puedes poner tus datos en un correo y nosotros se los hacemos llegar para que se comuniquen contigo. Luis Felipe Toledo, saludos, estimado Alex. Gustavo Abel Sillas, saber si para el caso de los tanques de diésel, bueno, esto ya se repitió.
que vea comentarios ahí respecto a ese mismo tema. Y muchas felicitaciones por la presentación. Adrián Hernández, Urami González. Aquí nos hace la aclaración Luis Felipe Toledo. Creo que se refiere en el tema de la conexión de los manómetros, se referían a la conocida cola de cochino, si es necesario que el manómetro lleve esas colas de cochino. La verdad no lo sé y nunca lo he sabido. No he visto en la norma que esa cola de cochino venga como un detalle. He preguntado yo a mucha gente y nadie me ha contestado de manera que yo me quede satisfecho. La verdad es que el argumento que tengo es que dicen que previene el golpe de ariete. No lo sé. O el golpe tan duro al manómetro, pero pues no sé, yo no lo he visto en ninguna norma de NFPA como un detalle. Yo creo que eso es más una costumbre que es otra cosa, pero lo voy a buscar. Voy a buscar, Luis, a ver si viene. Bien, José Ramírez nos menciona de una alternativa, de una alternativa para comprobar el caudímetro, si está defectuoso o no, y hace mención a una prueba con un caudímetro sónico que se conecta a la misma línea de prueba. Ese puede ser un buen punto como una referencia, es muy válido. Sin embargo, es poco usado por el alto costo de un medidor de flujo ultrasónico. El medidor de flujo ultrasónico no es una prueba validada por NFPA o sea, NFPA solamente permite 3, medidor de flujo, chorro de mangueras y cabezal de pruebas. Y el medidor ultrasónico, para que opere de manera correcta o lo mejor posible, es que vaya a chorro lleno. Mientras más burbujas tenga la tubería donde el flujo no sea tan laminar, la lectura del medidor de flujo ultrasónico no será correcta. Sin embargo, el tenerlo o usarlo como una referencia, por supuesto que es válido, claro. Si se tiene el equipo, pues, ¿por qué no? Muchas gracias por el punto. Sí. Gracias, José. Juan Javier Veloz, creo, ya es la misma que nos hacen referencia, si se refiere en el pigtail a la cola de cochino. Luis, aquí tengo unas preguntas que enviaron en mensaje directo. Una dice si se tiene estimación de reportes de inspección, prueba y mantenimiento, pero de alarma y detección. Bueno, por supuesto que existe, no la hice, pero sería hacer un ejercicio similar a esto. Y la respuesta es, claro que lo hay. O sea, hace rato platicaba de la plataforma, nosotros utilizamos una plataforma que se llama FireScan, con K de kilo, y aquí vienen toda la estimación de los reportes que se van generando y su conteo. Pero así nomás, hablando al aire, por ejemplo, un tablero de alarmas se inspecciona una vez a la semana, lo que quiere decir es que el tablero principal de alarmas debe tener 52 reportes al año. Y así sucesivamente. Entonces, es como hacer un mismo ejercicio, como lo acabamos de ver con las matrices que presenté, y es muchísimo más fácil y más práctico, pues a través de FireScan se obtiene toda esa información. ¿Alguna otra, Sol? No, digo, básicamente lo mismo, cantidad de reportes, así como se estimó para este tema de supresión y extinción. Pero bueno, Sí, ya es que la todo, al respondí. final del día, todo cuenta, ¿no? O sea, una planta que tenga sistema de supresión en un site, un sistema en la cocina que tenga sistemas de diluvio, los risers, cuarto de bomba, tanques, las puertas de contraincendio, la señalización, equipos de bombero, extintores, todo eso en alguna sección de cada una de las normas nos lleva a hacer la inspección. Entonces, si todo eso nos lleva a hacer una inspección, en el FP80 nos pide puertas. Hay que inspeccionar, probar y mantener las puertas de salida de emergencia en caso de incendio. Lo que quiere decir que se ocupa de un formulario. Entonces, aquí en este momento de la charla solamente hablamos de una parte del sistema húmedo, pero muchas plantas tienen mucho más de esto, ¿no? O sea, todo. Señales, iluminación, etcétera. Todo suma. Brandon Silva y Jonathan Rodríguez coinciden en una pregunta. Nos mencionan, en una línea subterránea, ¿cómo se puede detectar dónde está la fuga si no cuentan con válvulas seccionadoras? ¿Hay algún equipo especial para detectarlas?
Sí la hay. Bueno, la primera es, depende cuánto tiempo tenga la fuga. Donde veas que esté más húmedo o pasto o arbolitos y no hay nada alrededor, ahí está la fuga y quién sabe desde cuándo. Sí hay unos equipos de fuga, para detección de fugas. Existe algunos equipos ultrasónicos. También no cuestan poco, pero existen. El costo de estos equipos está en función de la profundidad de la tubería. Entonces, mientras más profundo sea, pues el registro, pues el equipo es más robusto. Entonces, sí existen estos equipos y lo pueden encontrar en internet, equipos para detección de fugas, ¿no? Incluso las comisiones aquí en Querétaro, la CEA, que es la Organización de Gobierno del Estado para el Agua Potable, tiene equipos de detección de fugas, pero la tubería del agua potable va más arriba que la de contraincendio. Entonces, son algo parecido, no iguales, como los detectores de metales, ¿no? Son equipos que vas caminando y vas escuchando. Al final del día son ultrasónicos. Quiere decir que entonces, si se cuenta con estos equipos, ¿sería muy simple esa detección de fugas? Pues sería más simple, ¿no? Porque si no existe una línea de seccionamiento, pues depende de qué tan larga sea la tubería que quieres revisar. Si son 8 kilómetros de tubería, difícilmente no tendrás una válvula de seccionamiento. Si es un sistema diseñado bajo NFPA, quiere decir que habrá una válvula de seccionamiento cada 5 sistemas contra incendio. Entonces, las válvulas de seccionamiento estarán situadas de manera progresiva. Mientras más larga la tubería, más válvulas habrá. Si el sistema no está diseñado bajo NFPA, pues ahí estamos a la buena de Dios y quién sabe cuándo haya una válvula seccionadora. Regresando al ejemplo, no hay una válvula seccionadora. Asumo o pensemos más bien que la tubería es muy larga, pues será tan compleja como lo larga que es, ¿no? Con estos equipos será más fácil. Muy bien. Degar Labrador, gracias por la información. Nos saluda desde Lima. Mateo Rosas, ¿se incluye en las pruebas verificar el óxido en tuberías con vida de más de 5 años? El óxido de las tuberías es un tema muy interesante. Al final, NFPA dice que debemos hacer una prueba de investigación de obstrucciones. Esta prueba de verificación de obstrucciones se hace a través de un tubito chiquito que está en el cabezal principal, con una salida como de, no sé si son 3/4 o 1 pulgada, y ahí podemos ver la existencia de sedimentos. La intención es sacar. Los sedimentos pueden ser sedimentos del agua o bien óxido. El problema, NFPA no dice cuándo debes reemplazar una tubería por otra. Sin embargo, el parámetro es cuando ya no recibes el caudal que tú debes recibir en función de tus pruebas anuales, una de las posibles causas es que tengas una válvula parcialmente cerrada o que ya tengas obstrucción generada por óxido. Si eso sucede, entonces toca subir, empezar a abrir tuberías y a ver en qué condiciones está la tubería por dentro. Si es así, tendrán una fiesta, porque eso es complejo. Hay que subir, bajar tubo, revisar y bueno, es todo un show. Bien. Juan Carlos Hurtado pregunta, ¿SFP tiene alguna capacitación sobre inspección, prueba y mantenimiento avanzado? Aquí, SFP como Capítulo México, no tenemos capacitaciones. Normalmente el objetivo son charlas informativas. Sin embargo, para quienes son miembros de SFP a nivel global, sí hay muchas opciones de capacitación a nivel global. Y lo que yo les recomendaría también es accesar a las capacitaciones que tiene la Asociación de AMRASI. Creo que ahí podrían encontrar una opción en ese sentido. Igual, si nos pueden contactar por correo electrónico con sus datos, los podemos derivar con la gente de AMRASI, de CONAPSI o con el instituto. Al parecer ya no tenemos más preguntas y respuestas. Fue muy nutrida sus opiniones. ¿Nos ayudas, Gabriel, con lo siguiente? Bueno, pasamos a la parte de la entrega del reconocimiento. Alejandro, fue un excelente tema.
Muy buena la audiencia y el tema y las opiniones de quienes nos acompañan. A nombre de SFP México, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Alejandro Carreño por su exitosa participación como conferencista de SFP Capítulo México con el tema Gestión de formatos y reportes derivado de la inspección, prueba y mantenimiento de los sistemas de protección contra incendio húmedos. Firma su servidor Luis Enrique Bernal, presidente del Capítulo México, celebrado el día 23 de mayo de 2024 en la Ciudad de México. Muchas gracias, Alejandro, y esperamos tenerte aquí en próximas ocasiones. Gracias a ti, Luis. Me gustó mucho, disfruté el proceso de hacer esta presentación. Gracias, Sol, Gabriel, gracias a todos. Y sobre todo a quien se conectó, ¿no? Muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de conectarse, de apartar un espacio. Llegamos a ser 195 personas conectadas, de 16 países de América Latina. Y bueno, espero tener la oportunidad de conocerlos y sobre todo, pues, les agradezco el espacio que dieron en sus agendas, que cada vez es más difícil encontrarlo. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Alejandro. La verdad es que el chat está lleno de felicitaciones, entonces si al final ahí te das una vuelta para que veas todas las felicitaciones y halagos que se están haciendo a tu presentación. Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Y bueno, también invitarlos a todos a que nos sigan en las redes sociales. Muchos que han estado preguntando dónde pueden consultar estas sesiones, las grabaciones que tenemos, dónde anunciamos las siguientes conferencias, los eventos, los congresos y todo lo relacionado con el Capítulo México. La verdad es que el mejor vínculo o donde más compartimos información pues es por redes sociales. Entonces en nuestro canal de YouTube van a poder ver esta conferencia así como todas las que hemos estado teniendo y que de pronto no pudieron tomar. Entonces invitarlos a que nos sigan, se suscriban en el canal y puedan tener notificaciones sobre todo lo que estamos publicando. Y bueno, Facebook y LinkedIn, que también es donde publicamos todas estas sesiones y colocamos los links para los registros y que se puedan inscribir y tomar estas sesiones. También queremos invitarlos a Expo Fire and Safety, que ya es en agosto, entonces para que por favor queremos que nos estén acompañando. La verdad es que es la exposición más grande en Latinoamérica en soluciones de seguridad, protección en edificios. Entonces, aquí está el código QR y pueden visitar la página donde podrán ver mayor información, pero básicamente quienes ya han participado pues saben que ahí hacen presencia toda la industria de la protección contra incendio, desde fabricantes, instaladores, diseñadores. Incluso vamos a tener un stand SFP Capítulo México, donde también estamos para brindarles información. Y AMRASI y CONAPSI también tendrán sus propios sitios para también todas estas dudas que tienen sobre cursos y certificaciones. Puede ser una buena plataforma para aclararlo y donde incluso hay pruebas diagnóstico y demás. Entonces, invitarlos a que nos acompañen, a que asistan. Será un gusto saludarlos a todos por allá y poder conocernos en persona. Muchas gracias a todos los que participaron y como último favor queríamos pedirles si pueden habilitar su cámara para tomar una pequeña imagen de todos los que estuvimos participando. No sean tímidos. Se vale si están en casa en pijama, es normal. Así que si nos ayudan habilitando su cámara y para poder obtener ahí unas imágenes. Una sonrisa te agradece también, ¿verdad? No. Esa no cuesta, es gratis. Muy bien. Todo cuesta. Listo. Muchas gracias a todos. Alejandro, reiterarte, muchísimas Felicitaciones, gracias. Alejandro. Gracias. Gracias a todos. Qué gusto verte, qué gusto verlos a muchos y gracias por sus felicitaciones. Nos vemos muy pronto. Nos vemos en la expo, ¿no? Ahí Todos nos estamos vemos todos. en la expo, por favor, ahí hay que saludarnos. Gracias y un saludo a todos. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Gracias. Órale. Muchas gracias. Hasta pronto. Bye. Bye.
Bueno, como presidente de la Confederación de Cámaras Industriales Concamín, yo, José Abugaber, estoy muy contento de estar en la Expo Fire. Felicito a Juan José, presidente de la asociación, por la gran labor que está haciendo en esta Expo. Hello, I'm Gary Strong. I'm from London, UK. I'm the Global Building Standards Director for the Royal Institution of Chartered Surveyors, RICS, and that's why I'm here in Mexico City to talk to this particular conference around the work that we've been doing. It's all about collaboration, making sure that the good work that's been done in individual countries is shared amongst everybody, and we can drive forward fire safety in the public interest.